este momento, Padre, nos ponemos en tus manos cuando vamos a meditar en tu palabra, Señor. Pido en este momento que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 6, versos 43 al 45. Vamos a hablar de qué es lo malo, de qué es lo bueno, pero también de qué es lo peor. Mientras me estaba preparando para este mensaje, estaba siempre investigando, ¿no?, acerca de cómo presentar este mensaje. Y como este es un mensaje donde vamos a hablar de frutos, decidí investigar un poquito acerca de eso, ¿no? Y me di cuenta que según el Real Jardín Botánico Británico, ellos han estimado que hay cerca de 400.000 plantas en el mundo, variedades de plantas en el mundo. De esas 400.000, cerca de 2.000 de ellas son frutales. Eso sin contar las variedades, porque por ejemplo hay como 1.400 variedades de bananas, ¿no? Específicamente plantas frutales hay unas cerca de 2.000, ¿no? Y el propósito de la fruta en una planta es proteger la semilla y ayudar a esparcir o a reproducir o a que se mantenga la especie, ¿no? Y hay un proceso complejo en las plantas desde el momento de la polinización, lo que se llama la polinización, hasta que se desarrolla un fruto totalmente, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero los científicos han estudiado y dicen que es un proceso bastante complejo. Y de la misma forma como ocurre en la naturaleza, las personas también desarrollamos frutos a través de un proceso que también lleva tiempo, y eso lo voy a explicar, ¿no? Y ocurren muchos cambios en nuestras vidas desde nuestro nacimiento, a través de nuestro desarrollo, hasta que ya vamos siendo capaces de razonar, mientras se desarrolla nuestro carácter, y seamos entonces capaces de tomar nuestras propias decisiones. Ahora bien, yo decía que también los seres humanos producimos fruto, pero el tipo de fruto que nosotros, las personas, producimos, sea bueno o sea mala, depende en gran medida de nuestra propia naturaleza, es decir, de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra personalidad. A medida que crecemos, pero también el fruto que damos como persona va a depender también de nuestras acciones, de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, el tipo de fruto que como seres humanos producimos puede ser bueno o puede ser malo, y va a depender en gran medida de nuestra propia naturaleza. Nosotros podemos tener dos árboles frutales de la misma fruta, pero uno puede dar buenos frutos y otro da malos frutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a depender, obviamente, de las características genéticas de esa planta, pero también va a depender del suelo, del regadío. Aunque hay plantas que están plantadas en el mismo suelo y una da fruto y la otra no da fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso depende también de procesos internos, de la misma naturaleza de la planta, ¿no? Entonces así somos las personas, ¿no? Podemos ser criados en la misma familia, pero a veces uno dice, no entiendo por qué fulano es así, fulana es de esta manera. Siendo criados en la misma casa, con los mismos valores, con los mismos principios, los mismos padres, pero por eso se dice que siempre hay la oveja negra de la familia. Entonces no se entiende por qué hay una oveja negra en la familia. Porque hay cosas que son internas y que son justamente lo que genera, y eso tiene que ver con la personalidad a medida que crecemos. Pero yo no estoy aquí para darles una clase de fruticultura ni nada por el estilo, ¿no? Yo estoy aquí para hablarles de la palabra de Dios, y voy a basarme en eso que le dije en Lucas capítulo 6, verso 43 al 45, donde Jesús nos presenta un contraste entre el carácter de dos tipos de personas a las cuales compara como árboles frutales, y los dos dan fruto.
pero uno de ellos produce malos frutos y el otro produce buenos frutos. Ahora, cuando yo hablo de fruto aplicado a las personas, fruto es el resultado de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones, ¿no? Fruto, en el sentido de las plantas, es algo que se supone que es bueno en la mayoría de las plantas. Estoy hablando de las plantas comestibles y que tiene algo útil. La palabra fruto, por ejemplo, puede referirse en el sentido bíblico a utilidad, provecho, resultados, pero también a consecuencias o a efectos. Fruto en este caso se refiere a lo que nos domina, a lo que nos motiva internamente a comportarnos de la manera como lo hacemos ante diversas circunstancias. Dije antes que nosotros somos como son nuestros valores, nuestras creencias y nuestras acciones. El fruto de nuestras acciones lo que nosotros hacemos revela lo que hay dentro de nosotros, lo que somos como personas, lo que hay en nuestro corazón. El fruto, por las palabras y acciones de una persona, revela también cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras actitudes y qué es lo que nos motiva. Entonces, según su naturaleza, un árbol produce el mismo tipo de fruto continuamente. No tenemos un árbol de mango que luego produce manzanas, ni viceversa. ¿Ve? El fruto, por ejemplo, por eso hay plantas, hay cultivos que son perennes. Vamos a decir, por ejemplo, las almendras, las nueces, o las manzanas, o los duraznos, o los mangos. Se siembra el árbol y se espera que esos árboles, el olivo, produzca por muchos años. Y se espera también que esos árboles produzcan con la misma calidad siempre. Aunque sabemos que a medida que van envejeciendo los árboles, obviamente se van deteriorando y la calidad del producto, de su fruto, comienza también a disminuir esa calidad y por eso son reemplazados continuamente. Pero mientras no llega ese tiempo, se supone que un árbol, según su naturaleza, va a producir siempre los mismos frutos. Y su naturaleza tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro del árbol. ¿Ve? Así somos las personas. Según lo que esté ocurriendo dentro de nosotros, según nuestra naturaleza, tendemos siempre a dar los mismos frutos. Yo voy a ampliar eso un poquito más para así darle más una aplicación práctica. En la naturaleza, una fruta básicamente tiene tres partes. ¿Cuáles son esas partes? La cubierta, ¿verdad? Lo que llamamos la cáscara, en otras partes le dicen la concha, o lo que sea, la cubierta. Es lo que rodea la semilla y también la cubierta es lo que observamos nosotros externamente. ¿Ve? Cuando vamos al supermercado, vamos a donde están las frutas y no escogemos cualquier durazno, cualquier manzana o cualquier fresa, sino que vemos la apariencia externa. Nos pasa mucho a nosotros con los aguacates que se ven hermosos, pero cuando usted lo abre, perdió la plata. ¿Ve? Pero uno se deja llevar porque pensamos en la apariencia externa que se ve bien. Si aplicamos eso a las personas, podemos compararlo con la imagen, lo que reflejamos, lo que la gente piensa que somos. ¿Ve? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado decir, caramba, nunca me imaginé que fulano o fulana fueran a hacer eso? Porque teníamos una imagen externa, ¿ves? Como la imagen externa del buen padre, del buen esposo, la buena esposa, la buena madre, pero a veces es una imagen externa. Otra parte de la fruta, que es la fruta en sí, es que la pulpa. La pulpa es que es lo interno, es el fruto en sí mismo que se revela cuando quitamos la cáscara, la cubierta, y es puesta al descubierto. En el caso de las personas,
lo que revela lo que hay dentro son justamente eso, nuestras acciones, nuestras palabras, sean ellas buenas o malas. Y una tercera parte de los frutos es que las semillas, a menos que sea genéticamente modificado o algo así, la mayoría de los frutos, con algunas excepciones como la piña, los plátanos, no tienen semilla, pero la mayoría tienen semilla. Entonces, la semilla que está en casi todos los frutos, vamos a decir, al esparcirse, lo que hace es reproducir la misma planta. Es el recipiente de las características de la naturaleza del árbol, con capacidad para reproducirse, y contiene la semilla, la herencia genética del árbol en sí mismo. Así que la función principal de la semilla es duplicarse y perpetuar la especie. Ahora, si aplicamos eso de manera metafórica a las personas, podemos decir que la semilla es para nosotros que nuestros hijos. Pero no solamente nuestros hijos, sino el legado que le dejamos a nuestros hijos, a la familia, a la sociedad, sea este bueno o malo. El legado es los valores que le hemos transmitido, los ejemplos que le hemos dado, los consejos que hemos compartido con ellos. Esa es la semilla que dejamos sembrada allí. Nosotros siempre, de alguna manera u otra, yo siempre digo, mi papá decía tal cosa, mi mamá me dijo tal cosa, y eso ha quedado ahí, eso es una semilla que quedó sembrada en mí, y hay otras cosas que no me las dijeron, pero que yo las vi en la casa. Ahora, habiendo dicho todo esto, vayamos a la enseñanza de Jesús allá en Lucas capítulo 6, versos 43 al 45. Jesús dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí vamos a lo malo. ¿Qué es lo malo? Jesús dice, no es buen árbol el que da malos frutos. La palabra que se traduce aquí en el Nuevo Testamento al castellano o al español del griego es la palabra karpos. Entonces el fruto, lo que significa esa palabra karpos en griego es las obras de una persona. Una persona da malos frutos cuando lo que hace no es provechoso para nadie, ni siquiera para ella misma. O cuando tiende a lastimar y producir dolor a los demás. No solamente hablo de dolor físico. ¿Ve? Puede ser, produce dolor emocional. Lastima a las personas, las insulta, las subestima, las maltrata. Eso es entonces producir dolor. O cuando una persona se daña a sí misma, pero con lo que hace está afectando los sentimientos de sus padres, de sus hijos, de sus esposas, de sus esposos, de las personas que le aman. Entonces está dando malos frutos porque son sus obras. Una persona da malos frutos cuando esa persona es egoísta, cuando solamente piensa en sí mismo. Nadie tiene que ver y a nadie le importa lo que yo haga. Pues no es así. Los seres humanos no funcionamos de esa manera. ¿Qué pasa cuando uno tiene un árbol que no da buen fruto? Bueno, ese árbol está destinado a ser rechazado, a ser cortado. ¿Ve? Jesús contó una parábola y dice que había alguien que tenía una tierra y entonces ahí había una higuera muy frondosa y fue a buscar higos y no habían higos. Y ya había ido y no había conseguido higos y le dijo al encargado de la finca, mira, córtala porque está inutilizando la tierra. Entonces hay que poner otra en lugar de eso. En nuestras familias, en nuestras comunidades, en general no actuamos de esa manera, pero cuando un árbol está dando malos frutos y malos frutos, mala conducta, produciendo daño, causando dolor, generalmente
pues hay leyes y autoridades que tienden a cortar a ese árbol de la sociedad y a deshacerse de él. Lucas capítulo 6, verso 44, dice Jesús, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. A veces hay plantas que parecen que dan buenos frutos. Recuerdo una vez estábamos en un lugar cerca de un lago y había una planta que parecía una vid. De hecho, es de la familia de las vides. Pero tenía algo que parecían uvas. La hoja se parecía, crecía como ella, tenía fruto que parecían uvas y a mí se me ocurrió, me pude haber envenenado, ¿no? Pero se me ocurrió meterle el diente a una. Estaba ácida, la cubierta, la cáscara, no era como las uvas que uno compra en el supermercado, que por lo general es una capita muy suave, ¿no? Que se mastica rápidamente. Aquella era dura, como chiclosa, y también tenía semillas, pero no era una buena vid. No se cultiva, era algo silvestre totalmente, ¿no? O sea, hay personas que son así. O sea, el conocedor, la persona que conoce, que sabe de viña, ve eso y dice, esto no es. ¿Ve? Porque ya uno sabe que una zarza, usted no ve a la gente cultivando zarzas, ¿no? Espinas y cosas como es. El famoso escritor William Shakespeare escribió, no juzgues la conciencia de un hombre mirando su rostro, porque puede que tenga un corazón malo. Las apariencias engañan. Pero en la naturaleza, al final, decía mi padre que la cabra siempre tira para el monte. No importa si usted baña el cerdito, si usted lo perfuma, si lo tiene como mascota, le tiene una camita en su casa, le pone un lacito rosado. Porque cuando el cerdito tenga la oportunidad de ver un barreal y lo dejen suelto, se mete en el barro. Es su naturaleza. Entonces, la naturaleza es reveladora. Un árbol da malos frutos por su naturaleza interna. Y lo mismo ocurre con las personas. En esencia, dicen sociólogos, antropólogos y otros que no creen en Dios y que son ateos según ellos manifiestan, dice que el hombre es el resultado de su ambiente, que el hombre en sí mismo, dicen los humanistas, no es malo. El problema es que tenemos una semillita que puede estar allí durmiendo, hibernando, pero que hay muchas cosas que pueden desencadenar que esa semilla se despierte y que la Biblia lo llama pecado, y son las que nos llevan a hacer esas cosas de las cuales se dice muchas veces, nunca me imaginé que esta persona pudiese hacer algo así. Creció en un buen ambiente, creció con padres que le amaban, con padres que dieron buenos ejemplos, pero ocurre. Ahora, ¿por qué producimos un tipo u otro de fruto? Bueno, Jesús dice que la causa es en nuestro corazón. El versículo 45 de Lucas 6 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, esa palabra tesoro también es traducida del griego y significa lo acumulado, retenido cuidadosamente en el tiempo, lugar donde se acumula. Entonces Jesús dice que la imagen a veces que tenemos de los tesoros, de los piratas, etcétera, eran cofres llenos de coronas y cadenas de oro y monedas de oro. Pero alguien fue atesorando. Atesorar es eso, guardar algo que se considera preciado. Pero Jesús está diciendo que el corazón del ser humano es como un tesoro, es un depósito. Entonces el Señor dice que el corazón malo es un depósito de muchas cosas malas, que al
obviamente van a guiar nuestra conducta. Cuando una persona, por ejemplo, contrae el virus del COVID-19, la presencia del virus y el multiplicarse va a desencadenar una serie de efectos, ¿verdad? De síntomas. Tos, fiebre, problemas respiratorios. Los pulmones se llenan de líquido y eso entonces comienza a afectar los riñones, los pulmones y otros órganos, y muchas personas mueren por falla de los órganos. Entonces, ese solo virus desencadena eso. Entonces, hay cosas que están alojadas en nosotros internamente que desencadenan una serie de males. Como la persona, por ejemplo, que nunca ha consumido drogas y de repente comienza a probar y a experimentar y comienza luego a tomar drogas y a tomar drogas, pero cada vez las drogas que quiere y que usa son más fuertes, significa que son más caras también. Entonces comienza a robar. Y ya cuando no puede robar, entonces comienza a prostituirse. Y cuando no le es suficiente, entonces comienza a traficar. Entonces, de una sola cosa comienzan a desencadenarse otras. Hay pecados que están dentro de nosotros que desencadenan una serie de conductas que nos van hundiendo cada vez más. Entonces, el corazón malo generalmente acumula incredulidad, como dice el Salmo 14:1. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. La persona que hace malas acciones, entonces generalmente ya comienza a mentalizarse de que Dios no existe, de que el infierno está en la tierra, y así sucesivamente. El corazón malo está lleno de codicia. Romanos 7:8 dice: el pecado produjo en mí toda clase de codicias. El corazón malo está lleno de inestabilidad, o sea, es inconstante, dice la Biblia, en todos sus caminos. Todo lo que hace no tiene estabilidad. Un corazón malo es un corazón que está contaminado, como dice Marcos 7:21, porque dentro del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, las inmoralidades, las fornicaciones, los robos, los homicidios, el adulterio, etc. Pero también es un corazón que está en tinieblas, que hay oscuridad. Y las tinieblas tienen varias connotaciones en la Biblia. Y una de ellas es ignorancia. Cuando una persona es ignorante, se dice que está en tinieblas, que no puede ver, que anda a tientas porque no tiene conocimiento. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas. Dice: excluidos o ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es decir, que el desconocimiento de Dios, de su voluntad y de su palabra, nos mantiene en ignorancia en cuanto a las verdades de Dios, las cosas de la vida. Por último, un corazón malo es un corazón que vive engañado y que engaña. Ahora bien, también dice Jesús, habla de lo bueno. Dice en el versículo 43 del capítulo 6 de Lucas, que de la manera como un árbol malo no puede producir buenos frutos, dice, ni el árbol malo es el que da buen fruto. El árbol que da buen fruto, entonces, que da resultados buenos y positivos, es un árbol bueno. Y la palabra traducida aquí, buenos, del griego kalos, significa con calidad, excelente, lo mejor y conforme a su naturaleza. Entonces, algo bueno tiene que producir frutos buenos. Aplicando esto a nosotros, a las personas, buen fruto significa las buenas acciones y lo que resulta de ellas, que son provechosas por naturaleza. Y un ejemplo de buen fruto es, por ejemplo, la honradez. Eso es un buen fruto. La decencia, la honestidad, la responsabilidad, la fidelidad, la justicia, la compasión, la bondad. Esos son
buenos frutos. Pero una persona mala, por lo general, no hace esas cosas. Versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, o sea que el hombre malo o la persona mala, sea hombre o sea mujer, tiene un cofre que es su corazón donde atesora cosas malas. Y todo lo ve malo, y todo es una tendencia a hacer cosas que no son buenas. Pero la persona buena, entonces también tiene un cofre, un depósito, donde salen cosas buenas. Ahora, esta palabra buena significa con cualidades morales positivas, recta y que agrada a Dios. O sea que el hombre bueno o la mujer buena se refiere a una persona de bien. Alguien escribió esto, Shawn Bolz. Dice que una buena relación con Dios es necesaria para dar buenos frutos. Y añade, la escritura es clara en que si estamos creciendo en nuestra relación con Dios, produciremos buenos frutos. Y cuanto más fuerte nos hagamos en nuestro caminar, más frutos produciremos. Hay una correlación directa, es decir, si buscamos a Dios, si hacemos la voluntad de Dios, entonces podemos ser mejores personas y podemos dar mejores frutos. Jesús dice que del buen tesoro de su corazón, la persona buena saca lo bueno. El corazón bueno se caracteriza por seguir lo bueno, por defender lo bueno, por promover lo bueno, por practicar lo bueno, por celebrar y deleitarse en lo bueno, por buscar lo bueno y por imitar lo bueno. Pero la persona mala no. La persona mala por lo general sigue lo malo, defiende lo malo, promueve lo malo, practica lo malo, celebra lo malo, busca lo malo e imita lo malo. Ahora, ¿qué es lo peor? Lo peor es tener, para mí, un corazón indiferente, inconstante o insensible. Lo peor es un corazón que no hace nada para cambiar sus frutos. No hace nada para cambiar lo que atesora, lo que está dentro. Lo peor es un corazón que solo honra a Dios de labios. Jesús decía en Mateo 7:6, este pueblo, esta gente que me sigue y que está detrás de mí, de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Lo peor es un corazón que es indiferente a la voz de Dios. Lo peor es un corazón que piensa que nadie sabe lo que hay dentro, que es lo que atesora. Lo peor es un corazón engañado con respecto a la eternidad, que piensa que, bueno, no he sido tan malo, yo no creo que Dios me vaya a rechazar, no creo que Dios, un Dios bueno y amoroso, vaya a destinar a alguien al infierno. Bueno, hay que leerse lo que Dios dice para saber y tener certeza de cuál es la verdad de acuerdo con la Escritura. Frederick Coates escribió, el problema es que nuestra hambre de Dios es con frecuencia más un capricho pasajero que un anhelo sostenido. Es decir, a veces decimos que nos acercamos, estamos apurados. Yo he conocido muchísima gente que por años usted les habló de la palabra, fueron indiferentes, inclusive de hijos de padres creyentes, son indiferentes hasta que les llega una enfermedad grave, una situación difícil. Ahí comienzan a buscar a Dios y cuando la situación pasa, entonces era algo pasajero, no era un anhelo sostenido. Pero todavía encontramos solo lo que buscamos, decía Frederick Coates, porque los descubrimientos espirituales nunca pueden exceder a los deseos espirituales. ¿Qué quiere decir él con esto? Que no basta que uno conozca de Dios. No basta, no es suficiente que uno de pronto entienda, ok, esto es lo que Jesucristo dijo, esto es lo que la Biblia dice. Eso no basta. Ahora, Dios se preocupa por nuestro corazón.
Por eso Él nos llama a cada uno diciendo, como dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón y que tus ojos observen mis caminos. Si algo pide Dios de nosotros, porque le interesa mucho, no es nuestra billetera, no es nuestra casa, no es nuestro coche, no es nuestra cuenta bancaria. Dios dice, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón. Porque Dios lo sabe. Si Jesús nos ha dicho que el corazón es un depósito de muchas cosas malas, entonces quiere decir que Dios está interesado en arreglar primero nuestro corazón, en limpiar ese corazón, en ordenar ese corazón, en reemplazar aquello que es negativo de ese corazón por cosas positivas que vienen de Él. Por medio del profeta Isaías, en el capítulo 1, versos 18 al 20, Dios insiste dándonos este mensaje. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, oscuros, negros, es decir, si aún estás en la peor condición a la que puede llegar un ser humano a rebajarse, un ser humano, si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios da la oportunidad de que cambiemos, de que seamos renovados, restaurados, transformados. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que responder a ese llamado porque dice, venid luego, dice Dios. Y estemos a cuenta, es decir, vamos a arreglarnos, vamos a poner las cosas claras. Y Dios espera que nosotros seamos capaces de reconocer. Dice, si quisierais, es decir, que es una decisión personal. Dios no nos habla por los cabellos a la fuerza, nos va a traer y someternos a su voluntad. Él dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, vas a ser bendecida y bendecido en este mundo. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Por otra parte, el profeta Joel, capítulo 2, versos 13 al 14, dice, de parte de Dios, rásguense el corazón y no las vestiduras. Y obviamente él está usando aquí algo que era la costumbre en su tiempo. Cuando una persona estaba afligida, le daban una mala noticia, algo sucedía que le impactaba profundamente en sus emociones, la persona agarraba su vestido, su túnica y la desgarraba como una señal de dolor. Pero Dios está diciendo, rásgate el corazón. Es decir, muestra ese sentimiento de dolor y de arrepentimiento por tus acciones y tus pecados. Rásgate el corazón y no las vestiduras. Y luego dice, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Es decir, no nos presenta aquí el profeta Joel a un Dios que está con la espada o con el mazo esperando para darnos y destruirnos y aplastarnos. Es un Dios que está diciendo, vuélvanse a mí. Dice que Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, lleno de amor, que cambia de parecer y no castiga. Pero hay que ir a través del acto de volverse a Dios. Tal vez Dios considere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Y ya termino con esto. Bueno, ¿qué clase de fruto tenemos nosotros en nuestro corazón? Porque si uno llega a la conclusión de que el corazón, de que su corazón, mi corazón necesita un cambio, entonces necesitamos buscar a quien puede limpiar. Mira, hay cosas, por ejemplo, a veces sucede que en nuestra casa tenemos una avería. Y vemos y tal, y nosotros mismos podemos arreglar la avería. Por ejemplo, a veces se tapa
a una cañería, un lavamanos, un lavaplatos, y nosotros venimos y buscamos un alambre y entonces lo manipulamos allí y a veces funciona y se soluciona el problema. Otras veces pues no funciona lo del alambre y que vamos a un lugar donde compramos un producto que sea para destapar la fontanería, la cañería, y lo solucionamos. Pero hay otras ocasiones donde hemos intentado esas cosas, hemos intentado con nuestros propios recursos y no funciona. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar al fontanero, ¿verdad? Buscar al especialista, como dicen en otros países, al plomero. Y entonces él va a chequear, a veces mete una cámara allí, algo que tiene una cámara, y entonces logra identificar lo que tiene es esto. Y de acuerdo con eso, entonces él tiene la herramienta adecuada para solucionar el problema. Ahora no lo hace de gratis. El plomero nos va a cobrar, tiene un precio. Hay un precio que pagar. Entonces hay cosas también en nuestra vida que nosotros mismos podemos solucionar. Tenemos una enemistad con alguien, o tenemos cierta conducta, o estamos haciendo aquello o esto, que nosotros sabemos que lo podemos solucionar. Y usamos nuestros recursos propios, que pensamos en ello y decimos, esto no me conviene y voy a pararlo allí. Pero hay ocasiones que no sabemos cómo destaparla, quitar lo que está obstruyendo y lo que nos está dañando, y tenemos que buscar el especialista, pero tiene un precio. El especialista en los corazones se llama Dios. El precio fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero a veces ese precio incluye que nosotros tenemos que tomar decisiones que a veces nos cuestan. No hablo en términos financieros. Nos cuesta en términos emocionales, en términos espirituales, en términos de relaciones. Pero si no tomamos la decisión y no vamos al especialista, viviremos con ese problema y nunca se solucionará. Por eso, mientras todavía estamos vivos, hay una segunda oportunidad a través de Jesús. Pero se necesita un acto de reconocimiento. Pues si el árbol necesita es que se excave. Tengo una orquídea en mi casa que le regalé a mi esposa el año pasado con motivo de nuestro aniversario. Y estaba un poquito así como tristona, y he estado investigando videos acerca de cómo lidiar con las orquídeas, y a veces recomiendan, por ejemplo, sacarla del recipiente donde está, y entonces cortarle raíces que están muertas, y a veces entonces hay que lavar todas las raíces y hacerle un tratamiento y ponerle de nuevo lo que llaman el sustrato nuevo y agregarle un poco de fertilizante. ¿Ves? A veces necesitamos también cortar alguna hoja o algo que ya está allí más bien siendo motivo de problemas, o a veces hay algún insecto o algo que la está afectando, entonces hay que someterla a un tratamiento. Sucede también con nosotros. Necesitamos una limpieza, necesitamos cortar con ciertas cosas, y los cortes siempre duelen, ¿no? De alguna manera es una herida, pero que el Señor nos va a sanar y va a cambiar en nuestros corazones aquello que sea necesario. Padre de la gloria, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que también nos ilumina, Señor, nos saca de las tinieblas, y a veces no entendemos por qué nos sucede lo que nos sucede, y vuelve a sucedernos y vuelve a pasarnos, y tropezamos de nuevo con la misma piedra, Señor. Y es que hay en nuestro corazón cosas que se han hecho parte de nuestra naturaleza y que necesitan ser cambiadas. Solamente tú tienes el poder para cambiar la naturaleza de los seres humanos, y es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, un nacimiento espiritual que solamente tú puedes obrar. Por eso, Señor, te pedimos que obres en los corazones de quienes necesitan, Dios mío, una transformación. Ninguno de nosotros es perfecto, Señor, pero te pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones, Señor, para que nosotros
llevemos el fruto, Señor, que sea agradable delante de ti y que va a beneficiarnos no solamente a nosotros en lo personal, sino a aquellos, Señor, que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros amigos y a aquellos con los que estamos en contacto, Señor. Ayúdanos a proyectar buenas cosas, a buscar lo bueno, Señor, y hacer lo bueno, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús lo pedimos.